La licencia de maternidad. Hablar de la licencia de maternidad inclusive paralelamente podrá implicar para otro video hablar de la licencia de paternidad. Pero referirnos en este video exclusivamente a la licencia de maternidad ha de implicar una explicación normativa básica. Primero, es una respuesta clara a los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, a la no discriminación de la mujer y a los derechos de los niños, pero que está en nuestro contexto interno, contemplado pues, en diferentes normativas, empezando por los artículos 42, 43 y 53 de la Constitución Política, la Ley 2114 del año 2021, pero principalmente en el Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 236 y 236A. En este código o en esta normativa y en relación con el ordenamiento jurídico, se ha precisado entonces que la licencia de maternidad pues tiene un tiempo, como sabemos, que inclusive hace varios años fue aumentado, hoy por hoy 18 semanas de licencia de maternidad, pero que esta licencia pues puede ser de alguna manera fraccionada, ¿no? Y fraccionada previo concepto del experto en la materia, no es algo voluntario o algo que dependa de la libre voluntad de la madre, sino que también estará ligado a ello la experticia, cuando el médico recomienda a la madre guardar reposo, no tener momentos afanosos, estresantes, labores o tareas que realizar previo al momento del parto. Entonces la ley dispone que esas 18 semanas se pueden fraccionar. Por ejemplo, primer evento, cuando la ley contempla que puede ser una o dos semanas previas al parto, entonces en ese caso hablaremos en este primer evento que si la madre, por ejemplo, ha tomado, y el médico así lo ha indicado, ha tomado 2 semanas previas al parto, es decir, 2 semanas de licencia de maternidad previas, no está en el momento del parto todavía, querrá decir que la licencia postparto ya no será de 18 semanas, sino de 16, ¿sí? Porque en definitiva a estas 18, que normalmente son postparto por regla común, se le resta las 2 semanas que se concedieron con antelación, lo que implicará que son entonces 16 semanas posteriores. Ahora, si utiliza una semana y no 2, pues ya serán, digamos que utilice una, pues serán 17 semanas post parto de licencia de maternidad. Esa es la figura, digamos, en términos generales que se contempla frente a esa licencia de maternidad como derecho pues, que tiene la mujer en esos eventos. Ahora, ¿qué otra característica tiene la licencia de maternidad? Pues que tiene que haber cotizado o estar cotizando al sistema de seguridad social en salud durante las semanas del proceso gestativo o de gestación, pero digamos que ello no es tan riguroso. La Corte Constitucional de antaño ha tenido pronunciamientos tanto que ha llevado a que inclusive la ley contemple situaciones frente a ello en la actualidad y desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque resulta que acontecía, lastimosamente todavía pasa, madres que, por ejemplo, se habían atrasado en unos días en el pago de la seguridad como independientes, o su empleador se había atrasado, entonces dijéramos había una fecha límite para pagar y se pasó 7, 8 días, 9 días en ese aporte al pago de seguridad, y resulta que las entidades basadas en normativas, por ejemplo el decreto 047 del año 2002, en su artículo 3º, numeral 2, contemplaba entonces básicamente la imposibilidad de pagar la licencia de maternidad. La Corte Constitucional se refirió al tema, indicó que había 2 sujetos de especial protección constitucional, la madre y el que estaba por nacer, o el que ya había nacido si era posterior a ello. Y en ese sentido, además por los artículos constitucionales que les referí con antelación, y entonces la Corte generaba y decía los días de atraso no pueden implicar, el retraso en el pago no pueden implicar necesariamente entonces que se le niegue la licencia de maternidad, y en consecuencia ordena por medio de acción de tutela el pago total de esa licencia. Otros eventos en los cuales, por ejemplo, también lo mencionó la Corte y luego se contempló dispositivamente o insertado en el ordenamiento jurídico, que si el retraso en el pago es inferior a 2 meses, es decir, de 2 meses o menos, se deberá pagar el 100% de la licencia. Si es superior a 2 meses, pues se dispuso en algún momento por la Corte Constitucional diferentes pronunciamientos que entonces se haría proporcional al tiempo cotizado o pagado, pero en todo caso se pagaría la licencia de maternidad. En definitiva, cuando haya transgresión, lastimosamente en nuestro país todavía acontece,
Casos en los cuales se niega esa licencia de maternidad por diversas razones, se debe acudir sin duda a la acción de tutela para procurar la garantía de ese derecho. De otro lado, el trámite para el reclamo de esta licencia es bastante elemental, inclusive lo es también para la licencia de paternidad del mismo. Básicamente es si la madre trabaja, es decir, tiene un contrato de trabajo, simplemente dentro de los 30 días siguientes al nacimiento de su hijo, lo que hará es suministrarle la incapacidad, digamos, con ocasión, o más bien la historia clínica en relación con el nacimiento, etcétera, los documentos pertinentes entonces para que el empleador se encargue de tramitar ante la EPS, que es la pagadora de esa licencia, la solicitud del reconocimiento de la licencia de maternidad, que deberá pues obviamente relacionarse. Y si es independiente, pues lo hará directamente también el independiente ante la EPS, ante la entidad promotora de salud, hará o realizará ese trámite para que también le concedan la licencia. Entonces, en definitiva, podemos decir que básicamente luego de ese trámite muy elemental, pero además garantista de un gran derecho, implicará dos consecuencias. Una, que una vez se requiera a la EPS, esta conteste diciendo que la va a pagar y en efecto la pague, la licencia de maternidad. O dos, que no la pague, que conteste que la niega por las razones que les he mencionado con antelación, entre otras, y el caso en el cual entonces ustedes tendrán el derecho de acudir a la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de esa licencia de maternidad, donde seguramente si se ha hecho con transgresión de pronunciamientos constitucionales anteriores o normativas de rango superior, lo más posible, digamos el ejemplo de los 8 o 9 días en el retraso en el pago, pues lo más consecuente es que el juez constitucional, en garantía de derechos de rango superior, tome una decisión judicial en la cual reconozca y ordene a la entidad pagar las sumas de dinero de la licencia de paternidad que desconoció en el evento pues planteado.